¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente estamos en este canal de YouTube para compartir la palabra de Dios como siempre. En esta oportunidad quisiera hablarles en cuanto a la voluntad de Dios. Y esto es sumamente importante. He anotado algunos versículos cuando Jesús subió a la montaña en una ocasión y se pasó toda la noche orando a Dios para no equivocarse, porque tenía que elegir entre la gran multitud de discípulos a 12 apóstoles, los que iban a estar permanentemente con él. Y dice en Marcos capítulo 3, versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. No vinieron por sí mismos, ni voluntariamente. Jesús los llamó a cada uno de ellos para que fuesen apóstoles, para que estuviesen con él permanentemente. También vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 18, Pablo hablando en cuanto a la voluntad de Dios. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Somos miembros del cuerpo de Cristo, pero Él nos ha colocado a cada uno en el cuerpo como Él quiso. Romanos 12, versículo 2, Pablo dijo, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Efesios 5, versículo 17, nos habla, debemos de ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lamentablemente, muchas veces erramos porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Y fracasamos en muchas cosas. Y no es debido a Dios, sino es cuestión nuestra porque no hemos conocido la voluntad de Dios. Por ejemplo, un padre conociendo un camino peligroso, porque lo ha transitado muchas veces, y le dijo a su hijo, no vayas por ese camino, porque es peligroso y hay muchos pozos y te podrás dañar. Y el hijo, porfiado, obstinado, rebelde, no le hizo caso a su padre. Se fue por ese camino y después sufrió consecuencias. Se cayó en un pozo, después empezó a gritar, a pedir auxilio, ayuda. Y ahí vemos que no era la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, mejor dicho, que fuese por ese camino. Más que ante la insistencia, el Padre le permitió ir por ese camino, pero no era la voluntad de su Padre. Así sucede también para con nuestro Dios, que a veces no es la voluntad de Dios que vayamos a tal lugar o que hagamos tal cosa, pero nos permite. Es una voluntad permisiva, porque tenemos libre albedrío. El hombre Dios nos dio esa facultad al hombre de tener libre albedrío para elegir entre lo bueno y lo malo, hacer lo correcto, lo incorrecto. Es por eso que tenemos que conocer la voluntad de Dios para hacer lo bueno. Es también como una obra en construcción. Ya el que es puerta
tiene que ir en el lugar de la puerta. La abertura que es ventana tiene que ir en ese lugar que le corresponde. El ventiluz en su respectivo lugar. Yo no puedo alterar ni invertir las posiciones. No puedo pretender de poner la puerta en el lugar de la ventana o viceversa, o el ventiluz en el lugar de la puerta. Cada cosa ya ha sido diseñada, ya ha sido planificada. Y Dios, desde antes de la fundación del mundo, planificó todo. No se le escapó absolutamente nada. Dice la Biblia que ni un pajarillo cae por tierra si no es por la voluntad de Dios. Dios está en lo grande y está en lo mínimo. Aún nuestros cabellos están todos contados. Yo creo que ninguno de nosotros se ha dispuesto a contar sus cabellos. Sería casi imposible. Pero Dios lo sabe. Y si se cae uno, Dios va restando aquellos cabellos que van cayendo por tierra. A Dios no se le escapa nada. Por eso es bueno luchar para ser entendidos en cuanto a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y lo que yo quisiera mencionar en este día es que en cuanto al servicio a Dios, también a veces estamos fallando y las cosas no funcionan bien porque estamos en contramano. Hay pastores que están pastoreando y no son pastores. No fueron llamados para pastores. Dios no le dio el ministerio pastoral. Están al frente quizás porque los pusieron sus pastores superiores, por la necesidad, porque faltaba un pastor y había que cubrir ese lugar. O falleció el pastor local y pusieron otro a dedocracia. O los presidentes de las asociaciones también son los que cometen errores, a veces por no orar, por no buscar la guía de Dios, por apresurarse para suplir la necesidad. Y resulta que esa persona es un problema, se frustra. No solamente sufre él, sino que sufre su esposa, sufren sus hijos. Y muchos hijos se reniegan porque pasan mucho hambre y necesidades, porque no están en la perfecta voluntad de Dios. Hay muchos evangelistas, por ejemplo, que han sido ordenados, tienen su credencial, están bajo sujeción, pero no es su función. Testifican, hablan de Cristo como la iglesia en general. Es nuestra responsabilidad hablar de Cristo a todos. Testifican de Cristo, pero no han ganado ni una alma para Cristo. Y quizás pasaron 10 años, 20 años, y siguen con la credencial de evangelista, siguen siendo reconocidos como evangelistas, están bajo sujeción a una organización, a un pastor, pero durante todo el tiempo no ganaron ni un alma, ni a su padre, ni a su madre, ni a su hermano, ni a su primo. La Biblia es explícita en Proverbio. Dice, el que gana almas es sabio, no el que simplemente habla de Cristo, porque eso lo puede hacer cualquiera de los que somos creyentes. Pero la cuestión es ganar almas para Cristo. Y sin lugar a duda, si vemos a alguien que gana almas para Cristo, con credencial o sin credencial, no va a haber duda de que fue llamado como evangelista.
porque el ministerio es el que habla. Las obras son las que hablan. Los frutos, los resultados positivos son los que hablan, los que muestran, los que certifican, los que comprueban si realmente hemos recibido tal ministerio. También hay maestros que tienen conocimiento bíblico y saben bastante. Tienen bastante conocimiento en cuanto a las Escrituras y enseñan, pero no son maestros. No tienen el ministerio de maestro conforme a la voluntad de Dios. Se defienden, pero no son maestros. Es como una persona, por ejemplo, trabaja en el banco. Ese es su oficio, es su profesión, es su medio de vida. Y en los momentos libres, como hobby, pinta su casa, pinta las aberturas y la hace bastante bien. Pero no quiere decir que es pintor. No es pintor. Hace el trabajo de pintor, pero no es pintor. Sucede lo mismo cuando Pablo le decía a Timoteo. Timoteo estaba como pastor en la iglesia de Éfeso, siendo muy, pero muy joven. Se calcula que tenía unos 20, 21 años. Pablo le decía, cumple tu ministerio. ¿A qué ministerio se refería? Al ministerio pastoral. Cumple tu ministerio y haz obra de evangelista. No era evangelista Timoteo, pero podía hacer obra de evangelista como este banquero que no era pintor, pero hacía obra de pintor. No sé si me están entendiendo. Repito, hay muchos pastores que están pastoreando, que no son pastores. Y están sufriendo. Muchos han caído en depresión, en estrés, están cansados, están agotados, tienen problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas de salud, problema económico. Porque están haciendo algo en la cual Dios no los llamó. Quizás están por obediencia a sus pastores, pero lo más importante es la obediencia ante Dios sobre todas las cosas. Por eso el que es puerta tiene que desempeñarse como puerta, cumplir la función de puerta. El que es ventana tiene que desenvolverse y funcionar como ventana. Entre todos formamos la obra de Dios y cada uno tiene que encajar en la perfecta voluntad de Dios. Yo he conocido a dos personas muy de cerca que me comentaron personalmente porque he tenido una linda relación, he ido a sus casas, he cenado con ellos. Uno de ellos, que ya falleció, muy reconocido en Argentina, este hombre ha pastoreado en varios lugares y fue un fracaso. No superaba 5 a 6 miembros. Pero cuando lo llamaban como evangelista y se ponía la camisa de evangelista, miles y miles de almas aceptaban a Jesucristo. Los milagros que sucedían en sus cruzadas eran extraordinarios. En una ocasión en Santiago del Estero, en una campañita pequeña, 17 paralíticos se levantaron juntos al mismo tiempo cuando él estaba predicando. Pero cuando se ponía la camisa de pastor, era un fracaso. Nadie lo seguía, nadie lo quería escuchar, nadie venía a su congregación,
Pero cuando salía de su territorio, salía a otras provincias, a otras ciudades, era un éxito rotundo, muy conocido, donde se convertían miles y miles de almas por reuniones. En San Juan, en una ocasión, yo hablo en la década del 70, una iglesia pequeña lo ha invitado a este siervo y 20.000 almas aceptaron a Cristo allí en esa pequeña campaña, muy precaria por cierto, la plataforma muy sencilla, había 2 o 3 faros, pocas luces, pero 20.000 almas aceptaron a Jesucristo. Y los milagros, hasta el día de hoy se sigue hablando, porque yo tengo familiares que han conocido a Cristo en esa campaña. Y ellos me comentaron que sucedían milagros extraordinarios cada noche. Los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los paralíticos dejaban las muletas, los que estaban en silla de ruedas salían corriendo, los que tenían enfermedades terminales eran sanados. Milagros maravillosos. Y este mismo siervo, estando con él en su casa, cenando en una noche, me dice, por cabeza dura, yo estaba porfiado por pastorear. Yo había estudiado en el Instituto Bíblico, estaba en sujeción en una organización seria. Me habían ordenado como pastor, tenía la credencial como pastor y la renovaba todos los años, la tenía vigente, pero en sí no era pastor. Para los hombres sí, pero para Dios no. Lo fuerte de este hombre era la parte evangelística. Cuando él se ponía la camisa de evangelista, Dios lo usaba tremendamente. Cuando él se ponía la camisa de pastor, era un fracaso rotundo. Y cuando él pudo entender esto, puso a uno de los jóvenes de la iglesia, a un líder de jóvenes, lo puso al frente como pastor. Y él se retiró para dedicarse exclusivamente al evangelismo y recorrió más de 100 naciones. Viajó por muchos lugares. Y este jovencito, que nadie lo conocía, estando al frente como pastor, ni credencial tenía, ni lo habían ordenado de pastor todavía, estaba como a prueba, en 2-3 meses había superado a los 400 personas. Más de 400 tenía en la iglesia. Y el pastor principal no pasaba de 4 o 5 miembros. Conocí a otro siervo que pastoreó en Córdoba. Era una eminencia escucharle hablar, un hombre que tenía mucho conocimiento teológico, se había preparado en un doctorado en teología. Lo pusieron a pastorear sus superiores. Él pertenecía a la iglesia bautista, a la organización bautista. Pastoreó muchos años, más de 10 años. Y nunca superaba de los 10 miembros. Y cuando lo invitaban quedaban boca abiertos al escucharle hablar, porque era un gran conferencista. Y era un conferencista internacional, porque lo llamaban de distintos países. Se destacaba en eso, pero como pastor era un fracaso. Después de muchos años, a través de consejo de otros consiervos, tomó la decisión de renunciar al pastorado, se fue a vivir a Estados Unidos y ahí quedó como plataforma su ministerio
y de Estados Unidos salía a cualquier parte del mundo. Y hasta el día de hoy, que todavía vive, ya es un hombre grande, lo siguen invitando de distintos lugares, de distintos congresos, como conferencista internacional. Como pastor era un fracaso, como conferencista un éxito. Es por eso que es muy importante en este tiempo. Yo creo que tras de esta pandemia, tras de esta cuarentena, estamos pensando de otra manera, seriamente. Y nos estamos chequeando para ver si realmente estamos en el lugar indicado, puesto por Dios. O si fue simplemente un capricho humano, nuestro o de los demás. Y no estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Simplemente una voluntad permisiva. Dios permitió. Dijo, bueno, si quieres ser pastor, ve adelante. Pero no le hemos preguntado si realmente era la voluntad de Dios. Porque cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, las cosas suceden solas. Antes de hablar, Dios ya está obrando. Antes de predicar, Dios se está respaldando. Sin mucha oración se consiguen muchas cosas. Sin hacer fuerza humanas, Dios hace la obra. Y la gente viene y se convierten, se bautizan, se hacen miembros, se forman obreros, se esparce, se abren anexos y todo crece, todos los ministerios se desarrollan y la iglesia crece sola por medio del Espíritu Santo y el hombre no hace nada. Aquí en Tandil conocí a un pastor que ya está retirado, está jubilado. Siempre me llamó la atención cuando vine en el año 1985 a esta ciudad. La iglesia donde él pastoreaba tenían dos cultos, uno a la mañana y otro a la tarde. Y yo he ido a predicar muchas veces. Y lo que me llamaba la atención que este pastor no le gustaba predicar, él esquivaba predicar, se sentaba en el último asiento, pero la iglesia estaba completamente llena. Siempre estaba invitando a distintos predicadores, pero él prácticamente no predicaba nunca. Pero no había duda de que era pastor, porque es como un imán que atrae. Donde él estaba rodeado de hermanos. Donde él iba, iban todos. Había un campamento, todos iban con él. No hablaba, no decía nada, ni predicaba, ni enseñaba. Pero el ministerio que estaba en él era como un imán que atraía y se pegaban todos los creyentes alrededor de él. Ahí entendí cuando realmente está el ministerio pastoral y cuando está trabajando con el respaldo de Dios. Las cosas suceden solas. Y a veces estamos trabajando a fuerza de pulmón, nos enfermamos, nos envejecemos, nos ponemos viejos, nos ponemos testarudos, porfiados, renegados, porque no podemos avanzar en la obra de Dios. Pero mi pregunta en esta tarde es, ¿estamos realmente haciendo la voluntad de Dios o la voluntad de los hombres? ¿Nos puso Dios para desarrollar ese ministerio o nos puso el hombre simplemente? Es como para pensar. Espero que esta palabra les haya servido de tremenda bendición y compartan con sus amigos, con sus consiervos, porque esta palabra va dirigida a todos, mayormente a los siervos
y sierva de Dios para que mediten y piensen. Después de 40 años estoy pensando de esta manera, habiendo escuchado a estos siervos que estaban haciendo al revés, y es por eso que no podían progresar en ningún sentido de la palabra, ni en lo espiritual, ni en lo material. Casi perdieron su familia. Menos mal que se dieron cuenta a tiempo. Dios le dio la oportunidad de que recapaciten, de que reflexionen, para que hagan la perfecta voluntad de Dios. No la voluntad permisiva, sino la perfecta voluntad de Dios. Recuerda el pensamiento y la actitud de este padre, que no quería que su hijo fuese por ese camino, pero su hijo no le escuchó. Fue porfiado y rebelde y contumaz. Caminó por ese camino y se cayó en un pozo y después pedía auxilio. Pero no era la voluntad de su padre que fuese por ese camino. Pero lo dejó porque ya era mayor de edad. Y así Dios hace lo mismo con nosotros. Nos deja que hagamos lo que quisiéramos, pero después nos hace ver las consecuencias por no haber escuchado bien atentamente a su voz, a su palabra. Que el Señor les bendiga ricamente, mis queridos hermanos y hermanas, consiervos y consiervas de distintos lugares de la tierra, de distintas naciones. Y espero haber contribuido con esta palabra a base de experiencia y de conocimiento para que puedan chequearse y examinarse y probarse si realmente están haciendo la perfecta voluntad de Dios. Nunca es tarde para cambiar de rumbo. Nunca es tarde para tomar decisiones correctas. Nunca es tarde para hacer la perfecta voluntad de Dios. Dios les bendiga abundantemente.